Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar la Open Class de la UNIR, donde vamos a tratar, como sabéis, los temas relacionados con las elecciones y con el proceso electoral. Bien, antes de nada me presento, soy Víctor Renovey, el coordinador del grado en Ciencias Políticas aquí en la UNIR. Como sabéis, una universidad que es virtual, que contamos ya con más de 50.000 graduados, ¿no? Y que cada curso pues, tenemos más de 30, 40.000 alumnos, ¿no? Bien, como sabemos, desde el marco de la UNIR, del grado en Ciencias Políticas, del máster de Dirección y Gestión Pública, os animamos, ¿no?, a que ampliéis vuestros conocimientos y, en este caso, con esta Open Class que tiene que ver con, como decíamos, con el análisis de las elecciones de este pasado domingo, el 28 de mayo, aquí en España. Y vamos a analizar, entonces, todos aquellos aspectos relacionados con el proceso electoral, ¿no? No nos vamos a ceñir, no vamos a hacer un análisis político, ¿no?, de qué ha pasado más allá de las cuestiones derivadas, ¿no?, de los partidos políticos, sino que vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver dónde están realmente ese análisis, ¿no?, de todos estos procesos electorales, ¿no?, y qué hay detrás, ¿no?, de todo esto. Bien, para ello utilizaremos también, tenemos aquí, haremos un debate abierto, ¿no?, en la que participarán pues dos grandes especialistas, ¿no?, que tenemos en el tema, ¿no?, dos grandes expertos en todo el análisis electoral, el análisis de sistemas electorales. Por un lado tenemos a Jesús Delgado, que es el director ejecutivo de Transparencia Electoral, ¿no?, una organización que realmente se dedica a esto, ¿no?, a ver cómo son los procesos electorales, ¿no?, y es un experto en todo esto que llamamos los procesos electorales y las elecciones. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, es máster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Y es coordinador, sobre todo es muy importante, es coordinador de misiones de observación y acompañamiento electoral, ¿no?, en distintos países de América Latina y de Europa, ¿no? De hecho, tiene varios libros escritos, uno de ellos recientemente, el año 2020, ¿no?, que se titula, ¿no?, Así se vota en Venezuela, ¿no? También contaremos con la participación del doctor Víctor Pascual, que es el director del área en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Es doctor en Derecho Internacional, máster en Observación y Asistencia Electoral. En este caso, cuenta con una amplia experiencia, ¿no?, en el terreno de la observación electoral, ¿no? Como experto, ha estado en misiones, ¿no?, y coordinando el análisis de los procesos electorales en lugares como México, Honduras, Tanzania, Senegal, Ucrania, Bosnia, Herzegovina, Uzbekistán, ¿no? Y ha sido también el máximo responsable de las misiones de la OSCE en Kosovo, ¿no?, en estos últimos años, ¿no? Como vemos, tiene también muchas publicaciones relacionadas con el análisis de estos procesos electorales, ¿no? Bien, vamos a poner, a ver si ponemos el PowerPoint. Como os decía, pues vamos a ver estos análisis, cómo es estos procesos electorales, ¿no? Cuando hablamos de procesos electorales tenemos que tener en cuenta que están en el marco de un Estado, ¿no?, de un Estado democrático, ¿no? Cuando analizamos los sistemas políticos, observamos que realmente no existe un único sistema político, ¿no?, sino que existen muchos, ¿no? De hecho, cada país tiene un sistema con algunas matizaciones, ¿no? En el sistema electoral pasa lo mismo, ¿no? Cada país tiene su ley electoral y tiene su sistema democrático, ¿no? De hecho, si lo miramos rápidamente, ¿no?, vemos este mapa de los distintos sistemas electorales en el mundo, vemos que existen muchos, ¿no?, porque cada uno pues tiene un sistema diferenciado, ¿no? Como los sistemas políticos, cada uno tiene sus matices, ¿no? Estamos en el marco de los países democráticos en los que se realizan elecciones, pero esas elecciones van a variar en función de cada lugar del mundo, ¿no? Por eso es importante que en este caso pues analicemos qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está pasando en esos sistemas electorales, qué hay detrás de ellos, cuáles son las problemáticas y las mejores soluciones, ¿no? Y qué mejor que ello pues contar con estos profesionales, ¿no?, que están en el ámbito del análisis electoral, del análisis de las elecciones, para medir y para poder saber, ¿no?, qué hay detrás de cada uno de estos sistemas, ¿no? Como decía, es una de las partes más importantes, ¿no? Poder elegir a nuestros representantes es la pieza fundamental de nuestros sistemas democráticos, ¿no? Pues entonces es importante saber cómo se están gestionando, ¿no? La mayoría de países tenemos un sistema electoral, ¿no?, que son sistemas que provienen, ¿no?, de hace ya bastantes años. Normalmente cuando se instauran los sistemas democráticos suelen tener algunas modificaciones, no muchas, ¿no?, porque es una de las partes fundamentales, es una parte constitutiva de cada uno de los estados, ¿no? Y eso hace que en este caso pues no varíen también, ¿no?, que tengan también algunas deficiencias que incluso cuesta mejorar, ¿no? Por eso es importante que veamos qué nos dicen los expertos, qué nos dicen cómo se pueden mejorar, ¿no? Y qué hay detrás, ¿no?, de todos estos sistemas, ¿no?
Bien, vamos entonces a ello. Vamos, como os he dicho, a ver, ¿no? Estos dos profesionales. Empezaremos por Jesús Delgado, ¿no? A quien pues le preguntaremos, ¿no? Como director ejecutivo, ¿no? De una organización americana, ¿no? Que acompaña todos estos procesos, ¿no? En América del Norte, del Sur y en Europa, pues nos interesa saber qué nos puedes explicar de qué tipo de misión habéis desplegado para acompañar a las elecciones en España de este domingo 28 de mayo, ¿no? ¿Cuáles han sido realmente las principales observaciones que habéis realizado, ¿no? Adelante, Jesús, cuando quieras puedes empezar. Bueno, Víctor, muchas gracias. En primer lugar, agradecer este espacio que nos da la UNIR, que se interese, ¿no? por este tema que en este momento está en la agenda, pero que normalmente, digamos, en el periodo entre elecciones quizás no se aborda tanto. Nosotros en Transparencia Electoral, bueno, somos una organización que tiene sede en Buenos Aires y trabaja no solo en la región de América, sino que también, como tú decías, hemos hecho algunos ejercicios de acompañamiento electoral en Europa también. Y bueno, tenemos 10 años recorriendo sobre todo los países del continente americano en sus procesos electorales, haciendo un monitoreo en la fase preelectoral, electoral y postelectoral, también tratando de contribuir en lo que tiene que ver con mejoras técnicas, legislativas y coadyuvando pues a que los procesos electorales sean cada vez más amplios, más sólidos y más transparentes. Hemos, digamos, alzado la voz en los momentos en los que estos principios se han puesto en amenaza o en duda, que no es una cuestión, por lo menos en América Latina, que sea extraordinaria, sino que bueno, hemos estado acostumbrados a ver ciertas prácticas irregulares en algunos procesos y bueno, hemos intentado desde nuestro lugar, ¿no? Desde una organización conformada por especialistas en este tema, proponer medidas y discusiones que vayan en pos de mejorar estos procesos, ¿no? En el caso del ejercicio que hicimos acá en España, bueno, hicimos un programa en conjunto con la Universidad Complutense, trajimos a una delegación de 20 personas, entre ellos autoridades electorales subnacionales de México, especialistas y académicos de Brasil y también de Argentina, justamente para aproximarnos un poco, ¿no? a lo que es el sistema electoral, un sistema electoral muy distinto a los que existe en América Latina, una región donde se toman muchas más precauciones, ¿no? Con respecto a los procesos electorales, quizá por una historia reciente de democracias, bueno, prácticas que quizá se han estado instaurando culturalmente y que se toman como normales y realmente no lo son. Entonces venimos, digamos, con una óptica, con un lente un poco afinado, ¿no? Un poco que se dirige a esos lugares grises, a esas zonas en las que quizá existe alguna laguna que puede dar lugar a alguna falta, alguna irregularidad o algún malentendido, ¿no? Entre los actores que compiten en los procesos electorales. Primero que nada, decir que en España no está regulada la observación electoral, es decir, no existe como una figura ni para los locales ni para observaciones internacionales. De esta manera nosotros, este ejercicio que hemos hecho no se puede catalogar como una misión de observación electoral, sí es una misión de acompañamiento, de aproximación, un ejercicio para que desde lo académico y desde lo práctico un grupo de especialistas se acerque, ¿no? A entender un poco el proceso electoral y también un juego comparativo, ¿no? Uno lo que hace normalmente cuando se dedica a esto por tanto tiempo es empezar a encontrar similitudes y diferencias con otros sistemas electorales, teniendo en cuenta bueno, que uno ya se ha enfrentado a algunas dificultades en otros países y que esta experiencia sirve justamente para eso, para adelantarnos a potenciales problemas, irregularidades y
proponer medidas preventivas, ¿no? De manera de que no se llegue al punto en el que, bueno, haya que más bien corregir y lamentar alguna situación bueno, que no esté dentro del marco legal. Ahora bien, yo quisiera aprovechar el tiempo a hablar de algunos puntos justamente desde esta perspectiva comparativa, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que ver con la regulación de la observación electoral, con lo que habría yo mi intervención. En España no existe esta legislación. Se puede entender que no se ha considerado un tema prioritario, se ha considerado que el proceso electoral es suficientemente seguro y confiable como para no necesitar de actores, ya sea ciudadanos locales, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la observación nacional, o con la mirada de organismos internacionales especializados en observación, ¿no? Sin embargo, yo creo que los hechos recientes, ¿no? Lo que sucedió en este proceso electoral, sobre todo a final de la semana pasada, con las denuncias de compra de votos, abre un nuevo panorama, ¿no? Nos invita, o por lo menos los invita a ustedes como españoles, a preguntarse si están dadas todas las garantías, todos los controles cruzados, como para prescindir de la mirada profesional de personas que se dedican a esta temática, ¿no? Yo creo que se tiene que abrir una discusión porque más allá de que sea un país con una democracia consolidada, la mirada del observador electoral, tanto nacional como internacional, es muy importante, y sobre todo es una forma de participación ciudadana que no se contempla en el sistema electoral español, ¿no? O sea, es decir, la participación ciudadana se contempla solamente como en la figura del elector, ¿no? El ciudadano que da su voto a los partidos, pero no se considera, por ejemplo, el ciudadano que quiere auditar a la autoridad electoral, el ciudadano que quiere dar cuenta de cómo se da el proceso electoral, de que quiere asegurarse de que efectivamente se cumpla con la ley, de que, bueno, exija rendición de cuentas, ¿no? A los actores involucrados, sino simplemente tiene una perspectiva más bien reduccionista del papel del ciudadano como aquel actor que legitima el sistema político a través de su voto a los partidos, es decir, que deja todas las competencias en manos de los partidos, incluso pensando en estas elecciones en las que se presentan boletas cerradas y bloqueadas. Bueno, la participación o la influencia real del elector o del ciudadano realmente está bastante limitada. Muy distinto es el escenario en América Latina. Allí voy a ver si puedo compartir la presentación. Ahí va. Gracias. Bueno, allí lo ven muy pequeño. Voy a pasarla para directamente ver lo que sería el resultado, pero esto es un estudio realizado por Transparencia Electoral. Es un índice de observación electoral que tiene el propósito, el objetivo de establecer un ranking de los países de América Latina en cuanto a los alcances que tiene la figura de observación electoral. Quiero aclarar que aquí lo que se valora es las facultades de la observación electoral, no la calidad democrática del país, porque justamente va a hacer dudar a unos cuantos cuando vean la clasificación de los países, ¿no? Nosotros, a través de este trabajo, valoramos o tomamos algunos indicadores, como por ejemplo la existencia o no de la figura de la observación electoral dentro del marco legal, pero también los alcances de esta observación, es decir, es una observación de la jornada electoral o es una observación de largo alcance. Se puede observar la fase preelectoral, se pueden hacer auditorías ciudadanas, se puede auditar también la contabilización de los votos, digamos, la transmisión de datos, toda esta parte en la que entra los softwares y todo el sistema tecnológico. Y también se evalúa la apertura que tiene
el organismo electoral de cada uno de los países que son evaluados en América Latina a las recomendaciones o sugerencias que hacen las misiones de observación electoral. Como les digo, es un ranking que puede llamar la atención porque como pueden ver allí, este es un trabajo que está disponible en la página de Transparencia Electoral para los que estén interesados. Van a poder ver que países como por ejemplo Uruguay y Chile, que están, digamos, encabezando el índice de democracia de The Economist a nivel de América Latina, pues están bastante bajos en la tabla, en el ranking. Lo ven allí en ese color naranja, justamente porque son dos países que no prevén la figura de la observación electoral. No quiere decir que no haya visitantes extranjeros en sus elecciones, es decir, que las autoridades electorales, la Corte Electoral en el caso de Uruguay y el CERVEL en el caso de Chile, no haga invitaciones a especialistas, pero sí es cierto que no hay capacidad o no existe la posibilidad de las organizaciones locales y tampoco de las internacionales para, a través de una figura establecida en la ley, acreditarse como observadores. Y por otro lado, van a haber países que quizá a nivel de calidad democrática no están entre los mejores valorados, ¿no? Pero que sus facultades de observación electoral, su regulación, su alcance es muy amplio y por lo tanto este ranking lo premia, ¿no? Entonces vemos como esta diferencia con respecto a los índices de democracia o de calidad democrática. Todo esto lo digo porque habría que pensar también en una evaluación o en una valoración de la figura de observación electoral en España, en Europa, y también pensar un poco, reflexionar, abrir ese debate de qué impacto tiene la falta de regulación de la observación electoral en España en su calidad de elecciones, en este tipo de situaciones que hemos visto en este último proceso electoral y también en muchos otros que no vemos justamente porque no hay observación, pero que pueden estar pasando sobre todo en aquellos municipios muy pequeños, en los que quizá no llega, digamos, la mirada de los medios, que no son tan atractivos mediáticamente, pero que pueden estar anidando, ¿no?, algún tipo de práctica irregular. Eso, por un lado, voy a tratar de acelerar el paso porque sé que tengo poco tiempo. Eh, Algunos puntos sobre las elecciones españolas. Una de las cosas que nos llamó la atención a nuestra delegación es, por ejemplo, que no se publican los resultados en las puertas de los colegios o en las puertas de los salones donde están las mesas electorales. Que esto es algo muy común, por ejemplo, en América Latina, en el caso de Argentina, de México, son documentos oficiales que son entregados por la misma autoridad electoral, una suerte de acta gigante, ¿no?, con respecto al acta que se usa en la mesa, y en la que finalmente se fijan los datos de la mesa, ¿no? Es decir, se hace una suerte de copia a nivel grande, a nivel de un acta bastante grande, donde se dejan alojados, asentados, los resultados de esa mesa para que electores, testigos partidarios o organizaciones de observación pues puedan tener el dato de cómo cerró cada uno de los escrutinios, ¿no? Es una cuestión llamativa. Es verdad que acá los partidos, los interventores, ¿no?, de los partidos se quedan con esas actas, pero, insisto, esta es una perspectiva que desestima la auditoría ciudadana, ¿no?, y entiende que el actor que debe tener las actas es solo el partido, y es una visión, en nuestra opinión, bastante limitada, ¿no? Por otro lado, bueno, la administración electoral en sí misma tiene facultades bastante limitadas si se la compara con países de América Latina, donde tiene, bueno, un funcionamiento permanente con una gran cantidad de personal que trabaja entre el periodo electoral en funciones que tienen que ver con el registro electoral, con las mejoras del proceso, la relación con los partidos políticos, etcétera.
Y acá hay una suerte de limitación también para los medios de comunicación y la sociedad civil sobre las sesiones que celebra la autoridad electoral, ¿no? Uno se entera posteriormente de lo que sucede allí, pero quizá no hay suficientes instancias en las que los medios de comunicación y la sociedad civil independiente puede participar directamente en las sesiones de discusión de la autoridad electoral. Bueno, otro punto, el tema de las candidaturas independientes es algo que también llama la atención porque cuando uno consulta, ¿no?, a los expertos acá en España, lo que le dicen es que finalmente la candidatura independiente depende de una agrupación de ciudadanos, ¿no?, que se conforman una suerte de partido. Lo que de alguna manera desvirtúa lo que sería una candidatura independiente, porque finalmente se necesita de una agrupación que postule. Y la otra variante que había de candidatura independiente era a través de partidos ya constituidos, ¿no? Que los partidos en sus boletas incluyan a candidatos independientes. Entonces esto también desvirtúa la figura del candidato independiente, por lo menos según la experiencia comparada, ¿no? Donde se facilita más este trabajo, esta posibilidad. Algo muy importante y que llama muchísimo la atención a todos, por ejemplo, en el caso nuestro, a nuestra delegación le llamó muchísimo la atención, tiene que ver con la falta de formación de las autoridades de mesa. En el sistema electoral español, la autoridad de mesa llega el día de la jornada electoral sin haber tenido ninguna capacitación y allí recibe la información que necesitará para desempeñar su trabajo durante ese día, desde las 8 de la mañana hasta, bueno, entrada a las 10 de la noche, ¿no? Y la verdad que la justificación que dan algunos expertos es que, bueno, de esa manera ha funcionado, pero también es verdad que eh, en un contexto, en una mesa donde no hay suficiente formación por parte de las autoridades y hay algún tipo de práctica irregular por parte de los interventores en los partidos, se puede dar el caso, ¿no?, de que estos interventores aprovechen la falta de capacitación de las autoridades electorales para, bueno, manipular de alguna manera o influenciar, digámoslo, eh, el proceso y, bueno, sacar provecho para su propio partido, ¿no? Sobre todo esto puede ser peor aún en aquellas mesas, en aquellos centros de acción en los que no todos los partidos pueden tener presencia. Ya sabemos que no es fácil para todos los partidos tener interventores en cada una de las mesas. Entonces, esto finalmente terminaría favoreciendo a los partidos mayoritarios, a los partidos más grandes. Y además, si le sumamos a este hecho de la falta de capacitación, que las boletas en el sistema electoral español se desechan porque el único documento que se resguarda es el acta y no hay posibilidad, por ejemplo, de un recuento. Bueno, digamos que el sistema se queda sin una instancia a la cual acudir en caso de que se descubra que ante la falta de capacitación por parte de las autoridades de mesa y la ventaja que ha podido sacar algún interventor partidario, bueno, los resultados han sido influenciados, ¿no? Sobre todo, pensémoslo en esa cantidad muy grande de municipios de España, de los más de 8.100 municipios, una gran cantidad son muy pequeños, ¿no? Algunos los veíamos en las noticias con 30, 40, 50, 100 electores. Allí puede ser determinante este tipo de práctica. Entonces yo creo que hay algunos temas que llaman mucho la atención y yo quisiera concluir diciendo que si bien el sistema español es un sistema confiable, que ha brindado garantías, y sobre todo que cuenta con el aval, digamos, de la ciudadanía, que no lo pone en duda.
Creo que lo mejor es actuar acá preventivamente y luego del escándalo de la compra de votos de la semana pasada, que destapó también otras irregularidades o malas prácticas en el sistema electoral, eh, sería oportuno plantear, no solo desde los académicos, ¿no? Y los especialistas, sino también desde los partidos políticos y desde de las organizaciones de la sociedad civil, un debate amplio, ¿no? Sobre las limitaciones del sistema electoral y las posibles reformas que puedan redundar en una mejora y en un fortalecimiento, ¿no? De los procesos electorales. Yo lo dejo hasta acá, Víctor, y lo sigo escuchando. Tenemos un sistema garantista, ¿no? Pero que quizás no está muy centrado en el de cara al ciudadano, sino más de cara a las propias instituciones, ¿no? Como es el sistema español, ¿no? Ahora vamos también a preguntarle a Víctor Pascual, ¿no? Que nos analice también y nos vea, pues, qué avances, perdón, que nos vea también cuáles son las principales deficiencias, ¿no? Del sistema electoral español, ¿no? Y desde el punto de vista del academicismo, ¿no? Y como experto en todos estos temas, pues, cuáles son las propuestas de reforma, ¿no? Que se deberían dar en un sistema electoral o el sistema electoral español. De acuerdo, muchas gracias, Víctor. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí y además escuchar a Jesús, ¿no? Creo que es importante tener esa visión externa, ¿no? De nuestro proceso electoral, un proceso electoral que, como él bien ha dicho, es un proceso confiable, garantista y que no genera normalmente grandes sospechas, pero que, sin embargo, no podemos caer en la complacencia, ¿no? Porque hay muchos aspectos del sistema electoral que sí que deben ser mejorados. El debate de la reforma electoral en España es bastante frecuente, ¿no? De hecho, es habitual que se plantee por diferentes partidos políticos la necesidad de reforma de algunos aspectos del sistema electoral. Nosotros, el enfoque que vamos a darle va a ser un enfoque distinto, ¿no? Analizaremos en un primer momento, bueno, comentaremos brevemente cuáles son estas reformas que se han propuesto desde diferentes partidos políticos, pero nuestro enfoque será totalmente distinto. Lo abordaremos desde un enfoque jurídico de acuerdo a los estándares internacionales que fijan los tratados internacionales en cómo deben realizarse unas elecciones para ser democráticas, ¿no? Entre las propuestas que se han planteado por los diferentes partidos políticos, pues han recorrido un amplio abanico, ¿no? de aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, la rebaja de la edad de voto a los 16 años, como propuso el partido Podemos, o, por ejemplo, también la necesidad de obtener un 3% de los votos a nivel nacional para poder entrar en el reparto de escaños, como propuso Ciudadanos, o, por ejemplo, reformas también que han propuesto Ciudadanos y Podemos para mejorar la igualdad de votos y la proporcionalidad del sistema electoral, así como, por ejemplo, pues propuestas que también han venido desde otros partidos, como Vox o como Más País, que han propuesto pues otras cuestiones en las que sí que es cierto que hay consideraciones políticas, ¿no? Y que ahora analizaremos. Como os decía, nosotros vamos a centrarnos en los aspectos jurídicos con base en las normas internacionales. Vamos a intentar analizar aquellas cuestiones, sobre todo procedimentales y sustantivas, pero que llevarían al sistema electoral español a ajustarse mucho mejor a los estándares internacionales para elecciones democráticas. Y para ello, lo primero que creo que es importante que todos tengamos claro es qué entendemos por elecciones democráticas, ¿no? Y lo he puesto aquí en esta diapositiva de una forma muy clara y muy simplificada, pero básicamente para que las elecciones sean democráticas, el sufragio debe ser universal, libre, secreto, igual y directo, ¿no? Estos 5 atributos van a ser fundamentales para que podamos hablar de elecciones democráticas. Por lo tanto, lo que ahora tenemos que analizar es, partiendo de la base de que nuestro sistema electoral es un sistema sólido, garantista y confiable, aquellos aspectos susceptibles de mejora. Y analizaremos varios puntos, ¿no? Algunos ya los ha mencionado Jesús, por eso era tan importante que él hablara, que expusiera, ¿no? Un poco las observaciones, los hallazgos que había obtenido su misión de transparencia electoral en este proceso electoral del 28 de mayo, pero a la vez también desde el punto de vista académico y jurídico podemos aportar mucho para mejorar nuestro sistema electoral, ¿no? El primer punto que destaca es el caso del voto por correo. Ya visteis todos los supuestos de irregularidades que se produjeron desde Melilla hasta otros lugares de España, donde el voto por correo era una falla importante, demostró una vulnerabilidad importante.
Y esto saltó porque de repente se entendió, se analizó que en Melilla había muchas más peticiones de voto por correo de lo habitual, ¿no? Hasta 11.000 peticiones de voto por correo. En ese momento se atajó, las autoridades electorales actuaron de una forma bastante razonable y ejecutiva, pero fijaos, esa situación se habría podido evitar con una ligera reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es la ley que regula los procesos electorales en España, de concretamente el artículo 73 de esta ley, añadiendo la frase de que para que alguien deposite o en el momento en el que deposite su voto en la oficina de correos, tiene que justificar o acreditar documentalmente su identidad con su documento de identidad, pasaporte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algo que era muy ligero, muy fácil de reformar en la ley y que podría haber evitado este tipo de problemas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús en cuanto a que, bueno, tenemos una gran garantía y confianza en el sistema hasta que se complica, hasta que hay problemas, porque acordaos de que cuando se estaban produciendo estos casos ya hubo partidos que pusieron en cuestión el resultado electoral y el proceso electoral no solo a nivel municipal, sino también incluso en su conjunto. Por lo tanto, como bien ha dicho Jesús, preventivamente hay mucho que se puede hacer para mejorar nuestro sistema y evitar posibles problemas futuros en nuevos procesos electorales, que como sabéis además tenemos uno muy pronto, el 23 de julio, por lo tanto estamos en pleno ciclo electoral, no hemos salido de él, ¿no? Una segunda cuestión importante, lo relativo a la igualdad de voto. Y aquí os pongo este mapa de España con un interrogante, ¿no? ¿Una persona, un voto? Porque esto es lo que dicen las normas internacionales, esto es un principio básico de la democracia, una persona, un voto. ¿Esto aplica en el caso español? Pues la respuesta contundente que tenemos que dar es no. En España, una persona no es igual a un voto, porque el sistema electoral está planteado de forma que favorece o sobrerepresenta a determinadas provincias frente a otras provincias. En el mapa que os he puesto veis cuál es el número de escaños que están asignados por provincia en nuestro país, ¿no? Y veis que destacan los casos de, por ejemplo, Madrid con 37 o Barcelona con 32, pero luego tenemos pues, los casos, por ejemplo, bueno, vemos otras provincias también que tienen 2, 3 o 4 escaños en juego. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a una combinación de factores que establece el sistema electoral español para la atribución de escaños. ¿Qué es lo que hace el sistema electoral español? Pues primero, divide el territorio del Estado en 52 circunscripciones. En España la circunscripción es la provincia y la provincia va a ser el territorio sobre el cual se va a producir la asignación de escaños de los resultados o de las votaciones expresadas por la ciudadanía. ¿Y qué ocurre? Pues que en España, por ejemplo, en las elecciones al Congreso, se van a atribuir 2 escaños por provincia, más uno para Ceuta y otro para Melilla. Es decir, primero hay una atribución fija de escaños, 2 por provincia. Todas las provincias tienen 2 escaños en juego, salvo Ceuta y Melilla, que tienen 1. ¿Y qué ocurre con el resto de escaños? Hasta los 350 diputados que tiene el Congreso de los Diputados, pues que se van a asignar en base a la población. A mayor población, mayor número de escaños que se van a disputar en cada circunscripción. ¿Esto es algo positivo? Bueno, es un sistema que se ideó cuando se aprobó la ley electoral, que proviene del consenso alcanzado por las diferentes fuerzas políticas y que hace, pues, 2 cosas. Hace que de alguna manera haya siempre 2 escaños en juego en cada provincia, en cada circunscripción, y que beneficie también a aquellas circunscripciones donde hay más población. Pero ¿qué ocurre? Que hay disfuncionalidades. ¿Por qué? Pues porque hay una combinación, como os decía, de 2 elementos. Primero, la circunscripción provincial y luego la fórmula electoral, la conocida ley DONT, que seguro que muchos habéis escuchado, habéis leído. Y bueno, aquí tenéis un poco un esquema de cómo se atribuyen los escaños mediante la ley DONT, mediante esta fórmula electoral, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay 8 escaños en juego y como veis, pues el resultado es 4 para el partido A, 2 para el partido B, 1 para el C y 1 para el D, ¿no? Esto es una atribución de escaños en una provincia donde hay 8 escaños en juego. Bueno, ¿qué efectos tiene esta combinación de circunscripción provincial y fórmula electoral DONT? Pues el efecto que tiene es que se sobrerepresenta a las provincias menos pobladas. Hay una sobrerepresentación de la España rural. Y sin embargo, esto va en detrimento de las zonas urbanas de nuestro país. Fijaos qué interesante, por ejemplo, en este gráfico que tenéis y en este comentario que os hago aquí, durante las elecciones de 2016, cada escaño en Madrid
necesitó de cerca de 100.000 votos. Es decir, para conseguir un escaño en Madrid se necesitan prácticamente 100.000 votos, mientras que en provincias como Soria, con 24.000 votos, se conseguía un escaño. En el esquema veis, en verde, aquellas provincias españolas donde los votos valen más, donde los votos de los ciudadanos valen más, y en rojo, aquellas provincias en las que los votos valen algo menos. ¿Esto es injusto? Bueno, pues es una cuestión a debatir, es una cuestión de decisión política. Y, por lo tanto, esto se hizo en un momento determinado en España con diferentes voluntades e intencionalidades. Una de las intencionalidades era pues, que no se abandonara la España rural, que se diera importancia a la España rural y que los políticos tuvieran interés por captar el voto de la población rural. Pero sí que es cierto que genera esta desigualdad, ¿no? Por lo tanto, una cuestión a valorar, aunque sí que requiere una decisión política y un acuerdo político, es si esta fórmula, esta combinación de circunscripción provincial y ley DONT es la mejor para nuestro sistema electoral porque favorece la gobernabilidad, favorece que se alcance gobierno entre los partidos, porque favorece a los partidos mayoritarios, pero esto va en detrimento de la proporcionalidad. No es todo lo proporcional que debería, ¿no? Y por lo tanto perjudica a los partidos pequeños o medianos con voto disperso en toda España, ¿no? Esto es un tema importante y es un tema que hay que analizar. Hay otras fórmulas electorales que se pueden plantear, pero requieren el acuerdo político de los diferentes partidos para ver cuál es el mejor sistema que conjugue gobernabilidad y proporcionalidad de forma adecuada. Entre los efectos, además, hay otra cuestión. No solo beneficia a los partidos mayoritarios a nivel nacional, sino que también beneficia a aquellos partidos que concentren su voto en determinadas circunscripciones. Por lo tanto, aunque no es propiamente del propio sistema electoral, pero el hecho de que determinados partidos en España tengan concentrado su voto en 2 o 3 provincias hace que con el mismo número de votos que otro partido obtendría a nivel nacional obtenga muchos más escaños, ¿no? Por lo tanto, sobrerepresenta a estas provincias y favorece a partidos mayoritarios y a aquellos que concentran el voto en determinadas circunscripciones. Una tercera cuestión. Aquí os pongo un ejemplo de qué ocurriría, ¿no? Si, por ejemplo, cambiamos la circunscripción provincial por una circunscripción única, es decir, que los escaños se distribuyeran en todo el territorio nacional por igual. Bueno, pues los efectos es menos favor a los partidos mayoritarios y una mayor proporcionalidad. Esto hay partidos que lo promueven, que lo defienden, pero evidentemente, claro, esto perjudica a los partidos mayoritarios y por lo tanto, si no hay acuerdo de todos los partidos, difícilmente se va a conseguir una reforma de la ley electoral en esta materia. Tercer punto importante que requiere la reforma de nuestro sistema electoral, el secreto de voto. Como habéis visto anteriormente, es uno de los elementos fundamentales, está recogido en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El voto tiene que ser secreto. Y esto, lamentablemente, no sé si los que nos estáis acompañando habéis visto esta cuestión, cuando habéis ido a votar, si os ha llamado la atención o no, pero en España la gente utiliza muy poco las cabinas. Muy poco. Y aparte, todas las papeletas están en una mesa abierta, expuesta a todo el público, expuesta a todos los interventores, apoderados de los partidos políticos. Y seguramente me diréis, bueno, pues esto tampoco tiene tanto, es algo banal. Yo al final voto al que quiero, no tengo ningún tipo de presión. Bueno, pues la cuestión es que quizás en algunos ámbitos urbanos este es un tema banal, es un tema que puede no tener ningún tipo de influencia, pero a lo mejor no ocurre lo mismo en otros ámbitos de nuestro país, en zonas rurales, en zonas donde puede haber presiones sociales para votar por un partido o no votar por otro partido, o a lo mejor incluso presiones familiares. Presiones de que el cabeza de familia presiona a sus hijos, a su mujer para que vote por un partido y a ver quién es el valiente que osa votar en contra de lo que dice el cabeza de familia. Pero es que también puede ocurrir lo contrario. Puede haber gente que cuando vote quiera exhibir la papeleta del partido al que va a votar para intentar luego obtener ciertos favores, ¿no? Con el cacique local, con el amigo del alcalde del pueblo, con los interventores y apoderados. Bueno, este tipo de problemas que pueden darse se evitarían si se adoptara una medida clara que es la obligatoriedad del uso de la cabina. Como ocurre en muchos países, como por ejemplo en Francia, como ocurre por ejemplo en Alemania, como ocurre en México. Hay muchos países que adoptan el sistema de cabina obligatoria. Y esto es la mejor manera de evitar cualquier tipo de
sospecha o de problema o de influencia o interferencia en el voto de una persona. ¿Por qué? Porque significaría que esa persona entra en la cabina y de una forma privada, sin ninguna interferencia de nadie, decide a quién votar en total libertad. Otro tema que se añade a esta cuestión es que en España ni siquiera las cabinas electorales, seguro que lo habéis visto, tienen papeletas normalmente de todos los partidos políticos, ¿no? E incluso es que como no es obligatorio, si alguien quiere, imaginaos un hijo, ¿no?, de una familia donde su padre le dice que tiene que votar el partido A y ese hijo se quiere meter en la cabina para votar, pues sería a lo mejor también algo de presión, ¿no? Porque ¿por qué se quiere meter en la cabina cuando no es obligatorio? ¿Cómo se evitaría el problema? Estableciendo un sistema de voto en cabina obligatorio. Eso garantizaría la libertad y la falta de interferencia en el voto de los ciudadanos. Más cuestiones. Ya lo ha dicho Jesús, la falta de formación de los miembros de las mesas electorales, que este es un tema importante. Es que es muy fácil en el siglo XXI establecer un curso online una semana antes de la jornada electoral para dar una cierta formación a los miembros de la mesa y no que se les deja a los pies de los caballos el día de la jornada de votación sin ningún tipo de formación, con la ayuda de un representante de la administración que a veces está, que a veces no. Es decir, hay que intentar mejorar la formación y es muy fácil a día de hoy hacerlo. Hay más cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también el voto de los extranjeros en elecciones municipales, que como sabéis, pueden votar algunos extranjeros de la Unión Europea y también de algunos países con los que España tiene tratado. Por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador o Corea del Sur, pero hay otros muchos ciudadanos de otros países que no pueden votar y que a lo mejor representan una población importante dentro de un municipio, ¿no? Habría que reflexionar sobre esta cuestión para permitir y ampliar la universalidad del sufragio. Y también hay otro caso, que es el voto de los extranjeros que han nacido incluso aquí, pero que todavía no han adquirido la nacionalidad española, que a lo mejor tienen 25 años y todavía los trámites de nacionalidad no han sido conseguidos y esa persona no se le permite votar. Son más de 6 millones y creo que sería importante también ampliar el debate en esta cuestión. Bueno, por último, también se establece como algo necesario el establecimiento de un organismo independiente de supervisión de los medios de comunicación. Es otra de las cuestiones que son necesario reformar en nuestro sistema electoral. Y para acabar os digo, y ahora os dejamos también para que vosotros podáis plantear dudas o para que planteéis comentarios, observaciones. Esto no solo lo digo yo, sino que lo dicen muchos juristas, especialistas en la materia, sino que también lo dice la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que viene en muchas ocasiones a analizar el proceso electoral y que ha recomendado en muchas ocasiones a las autoridades españolas a establecer este tipo de reformas en la legislación electoral para mejorar y hacer más democráticas nuestras elecciones. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí diciendo y declarando que claramente nuestras elecciones son confiables, son democráticas, son garantistas, pero hay muchas cuestiones que pueden ser mejoradas y que ahora pasamos a analizar si tenéis algún tipo de pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Pascual. Nada, ahora para finalizar, que nos queda muy poco tiempo, han habido algunas preguntas también sobre el voto electrónico, ¿no? También están preguntando un poco pues si eso podría facilitar algunas mejoras, ¿no? Y entonces de cara, un poco ya para finalizar, pues ¿cuáles crees que son estos avances, ¿no? Y las últimas reformas, ¿no?, que ha experimentado el sistema electoral español, ¿no? Y por ende también la importancia del voto electrónico, ¿no? Si tendría cabida en un sistema como el actual. Vale, si te parece, por ser breve y también darle la palabra a Jesús ahora, Víctor, bueno, ha habido avances, claro que ha habido avances y de hecho se ha reformado la legislación electoral en diferentes ocasiones, pues por ejemplo para permitir el voto de las personas con discapacidad intelectual o por ejemplo, bueno, pues se han realizado reformas que han ido, por ejemplo, también estableciendo listas cremallera, también en las listas al Congreso, o, por ejemplo, la supresión del voto rogado, ¿no?, que es un gran avance, ¿no?, para aquellos españoles que están en el extranjero, ya no tienen que pedir que rogar el voto, sino que ya automáticamente la Administración Electoral les facilita toda la documentación para votar y les amplía los plazos, ¿no? Sobre el tema del voto electrónico es un tema complicado, porque aunque es verdad que estamos en el siglo XXI y vemos todo muy fácil, ¿no?, esto de los medios de comunicación y los medios electrónicos, claro, para establecer e implantar un mecanismo de votación electrónica se necesita tener muy aseguradas la integridad del sistema y evitar cualquier tipo de ataque o riesgo que pueda, ¿no?, amenazar al sistema, ¿no? El sistema electrónico es fuerte, pero también está susceptible, tiene ciertas debilidades o al menos ciertos problemas de cara a garantizar esa seguridad, ¿no?
Entonces, Jesús, si quieres ampliar alguna cuestión que tú conoces bien, algunos sistemas que tienen implantado el voto electrónico. Sí, claro, Víctor. Bueno, primero que nada, no quiero que se me pase lo que comentaste, el secreto del voto rápidamente. O sea, llama mucho la atención. Nosotros como personas que observamos en una cantidad importante de países, cuando nos encontramos con un colegio donde las boletas están a la vista de todos y las personas toman su boleta a la vista de las demás, eh, claramente no se respeta el secreto del voto. Esto no significa necesariamente que haya alguien vigilando por quién vota cada persona, pero reitero, una cosa es lo que pasa acá en Madrid y otra cosa es lo que pasa en algún municipio muy pequeño donde hay alguna red clientelar o son personas conocidas, hay algún tipo de nexo y de vinculación incluso laboral entre unos y otros y bueno, el tomar una papeleta u otra puede significar, en algunos casos, bueno, tener o no el trabajo, la asistencia que se tiene, etcétera. Entonces, si bien es cierto que hasta ahora no ha habido grandes escándalos al respecto y de hecho se ha normalizado, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor de que un cambio positivo y preventivo antes de que se destape digamos, algún escándalo de cómo algún partido puede usar esta debilidad del sistema, sería interesante plantear la obligatoriedad del uso de la cabina de votación, porque realmente en los centros de votación que vimos, las cabinas estaban básicamente adornos, ¿no? Nadie las usaba, de hecho no había ni una boleta dentro de la cabina. Y ya yendo a la pregunta del voto electrónico, mira, nosotros en Transparencia Electoral somos entusiastas de la tecnología. Es verdad que, como dice Víctor, eso implica muchísimos desafíos y cuestiones, digamos, de seguridad que hay que atender para que realmente sea una mejora y no más bien una vulneración de los datos de las personas. Yo creo que hay experiencias positivas, incluso acá en Europa está el caso de Estonia, ¿no? Donde el 50% del padrón electoral vota por Internet, ni siquiera voto electrónico presencial, sino que desde sus móviles las personas emiten su voto en el país en el que estén, se evita todo este tema del voto por correo, de solicitar la boleta, y el voto de Estonia tiene un seguro que es muy curioso, pero me parece que es interesante, que la persona, por más de que haya votado por Internet, puede finalmente votar manualmente y ese es el voto que se toma. Esto es un resguardo para que en caso de que esa persona haya sido vigilada en su voto por Internet, posteriormente pueda corregir, digamos, ese voto y se tome el que hizo presencialmente en secreto. Eh, también hay experiencias que han resultado muy mal, evidentemente. Por eso digo que creo que es una discusión y en tal caso la recomendación es siempre implementarlo de manera paulatina a través de pruebas pilotos, con una gran capacitación, ¿no? Porque esto también es un desafío, sobre todo para personas de la tercera edad que ahora se tienen que enfrentar con un sistema distinto. Así que creo que es un paso positivo, pero siempre tomando los recaudos necesarios. Pues muchas gracias a Víctor Pascual, Jesús Delgado, por poner un poco de luz, ¿no? en todo lo que son los sistemas electorales, ¿no? Y en este caso, pues también la transparencia de los mismos, ¿no? Muchas gracias también a todos los que habéis podido asistir. Muchas gracias por poder estar aquí, por haber hecho las preguntas. Algunas cuestiones nos han quedado en el tintero, pero bueno, lo dejaremos para las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Gracias, muchas gracias.